Señores televidentes, un placer saludarles. Yo soy Harley Monseguilemán y de inmediato me incorporo a la primera emisión del noticiero. En la entrevista estaremos conversando con Leocenis García, quien es el máximo representante del Partido Pro Ciudadanos. Buenos días y bienvenido. Gracias, Harley. Un gran abrazo. Bueno, lo primero que quisiera es que usted me hiciera una radiografía de Venezuela. ¿Cómo ve el país hoy día? Bueno, veo al país, honestamente, recuperándose, no gracias a los políticos, sino a pesar de ellos. Los venezolanos decidieron salirse de la confrontación en la que la había metido la clase política y empezar a resolver sus propios problemas. Y buscaron el mejor camino para resolver los problemas, que es lanzarse en manos de la propiedad privada, de la libre empresa, del emprendimiento, del capitalismo libre. Ningún país del mundo realmente desarrollado ha salido con las políticas colectivistas, ni de la socialdemocracia, ni del socialismo. Todos los países desarrollados del mundo han salido porque sus ciudadanos persiguen sus fines comunes a través del único sistema económico que es compatible naturalmente con el hombre, que es el sistema capitalista. Entonces yo veo una ciudadanía haciendo grandes emprendimientos, haciendo delivery, trabajando todos los días, pero bueno, con algunas limitaciones que no son producto de ellos mismos, sino productos del gobierno. Por ejemplo, una de las limitaciones es que no pueden acceder al crédito, y eso precisamente es responsabilidad del gobierno nacional. Allí lo voy a atajar porque en días recientes usted dio una rueda de prensa y proponía que el encaje legal estuviese en un marco entre el 15 y el 20%, pero quería preguntarle los detalles, pues. ¿En qué beneficiaría esto no solamente a los emprendedores, sino al ciudadano común, el ciudadano que anda en el autobús, en el metro, en la calle? Bueno, mira, el ciudadano común que anda en el metro, en la calle, está viviendo una economía que está dolarizada de facto. Algunos decían en el pasado que el tema de la dolarización era la solución a los grandes problemas de Venezuela, y aunque no tenemos una mega inflación, una hiperinflación como la que tuvimos en 2018-2019, seguimos teniendo inflación. Y tenemos siguiendo inflación porque tú puedes tener dólares, yuanes, lo que sea como moneda oficial, pero si tú no controlas el gasto público, si tú sigues imprimiendo dinero inorgánico, si tú sigues generando inestabilidad sobre la economía, tú vas a tener inflación, porque la inflación es una creación de los gobiernos. Entonces tenemos gente que está trabajando y que cobra en dólares, y que por supuesto, pues, el mototaxista que me está escuchando, el taxista que me está escuchando, el bodeguero que me está escuchando, que quiere tener un crédito para incrementar la mercancía que tiene en abasto, o para comprar una nueva moto, para comprar un nuevo carro, y que puedo pagarlo porque todos los días está cobrando 5 o 2 dólares en cada, o le ingresan dólares a la bodega, no puede hacerlo porque la banca no puede prestarle. ¿Y por qué la banca no puede prestarle? Porque en Venezuela tenemos una cosa absurda, tenemos el encaje legal obligatorio más alto del planeta Tierra. Desde el 2018 al 2020, de cada 10 dólares que le ingresaban a la banca, 9 iban al Banco Central. Dicho de otra forma, la banca se quedaba seca de depósitos para poder prestarle a la gente, que al final es el principal objetivo de la banca. El principal objetivo de la banca es la intermediación financiera, poder prestarle dinero a la gente, y eso no lo puede hacer con ese encaje tan alto. Además, ¿qué hace el gobierno con esos recursos? Nada, absolutamente nada. Por ejemplo, en República Dominicana el encaje legal obligatorio es de 20%. Durante la pandemia, parte de los recursos del encaje legal obligatorio fueron devueltos a la banca para que la banca prestara a sectores de salud y pudiesen atender la pandemia. En América Latina el encaje legal está entre el 15 y el 20%. Pero lo más importante, Harry, y con esto redondeo la idea, cuando tú ves la tabla del Banco Central de Venezuela, que yo la mostré en rueda de prensa, del año 60 al año 2017, el encaje legal obligatorio nunca pasó del 25%, históricamente. Eso tumba el argumento del gobierno nacional de que el encaje obligatorio es necesario para controlar la inflación.
porque en esa época del 70 al 2017 no hubo los niveles de inflación que hubo en el 2018 y el 2019, cuando el encaje legal llegó al 90%. Hoy el encaje legal está en 73%, ¿no? De cada 10 dólares que le ingresan a la banca, 7 se queda al gobierno. Ese encaje, yo he dicho, que tiene que ser bajado para que la banca pueda tener crédito. Y se benefician los banqueros que dan crédito y ganan un porcentaje, un interés, y se beneficia la gente común que puede acceder a la banca. Entonces yo he dicho que ese encaje tiene que estar entre el 15 y 20%, como históricamente ha estado en Venezuela. Ahora, usted ha hecho esta crítica en público, esta no es la primera vez, en ocasiones anteriores, pues lo ha hecho, y usted se ha reunido con algún funcionario del gobierno, del alto gobierno, para explicarle esto. ¿Ha obtenido algún tipo de respuesta? Dos respuestas, ¿no? Como tú sabes, yo no soy un agente del gobierno, soy un agente independiente. A mí no me gusta decir que soy de oposición, porque ser opositor es como una profesión, ¿no? Como tú dices, yo soy periodista, entonces tú vas a ser periodista toda la vida. Entonces ser oposición, que es el problema de la clase política en Venezuela, que no se definen como una alternativa de poder, se definen como oposición. Entonces llevan 20 años en eso y viven de eso. Yo soy un independiente que critico las cosas que tengo que criticar, alabo las que tengo que alabar. Entonces, para dar la rueda de prensa y para todo lo que te estoy contando, consulté con la asociación bancaria, con varios banqueros, para tener su perspectiva. Yo en los últimos días sí he tenido contacto con funcionarios del gobierno, no por este tema concretamente, sino por otros temas como el de la Organización de Estados Americanos. He hablado con el hijo del señor presidente Nicolás Maduro, también he hablado con Mimón Vargas, que es alto comisionado para la paz presidencial, pero no sobre este tema económico, sino sobre el tema de la Organización de Estados Americanos. Bueno, justamente de eso vamos a conversar más adelante, pues hay un pronunciamiento importante, ¿no?, de la Organización de Naciones Unidas. El otro tema, aprovechar que estamos hablando de lo económico, ¿no? En días recientes el presidente Nicolás Maduro aprobó la ley de zonas económicas. Sí. Para muchas personas esto ha sido, voy a leer el textual, esto podría interpretarse como un proceso gradual de la apertura de la economía. ¿Cómo es vista por usted? Bueno, mira, es un gesto, es un primer gesto, pero no es suficiente. Porque tú puedes tener las zonas económicas, que las zonas económicas son zonas offshore. Allí es donde se quiere ir. Zonas libres de impuestos, zonas libres de regularizaciones, etc. Pero nosotros tenemos un gran problema, Harley, que es la Constitución. La Constitución del 99, que está por encima de cualquier ley que se discute en el Congreso, es una Constitución altamente estatista y una Constitución que pone muchos peros al respeto a la propiedad privada, a la libre empresa. No la reconoce. Entonces, bueno, yo veo un gesto, felicito a quienes han tenido esa iniciativa, porque sin duda se quiere enviar un mensaje y lo están enviando. El caso de Nicolás Ernesto, hijo del presidente, que está en esa comisión, y otros. Pero yo la crítica que hago es que más allá de esas zonas económicas, hay que ir a una reforma constitucional que garantice sin tantos peros y comas el respeto a la propiedad privada. La propiedad privada no puede ser violentada ni puede ser expropiada por ese eufemismo que llaman utilidad pública, por derechos de utilidad pública. Y debe haber un reconocimiento de la Constitución a la libre empresa. Mientras eso no se haga, es muy difícil que una persona traiga 2 millones, 3 millones de dólares, lo ponga en las zonas económicas, porque no hay nada más cobarde que $1 millón. Bueno, estamos conversando con Leocenis García, máximo representante de ProCiudadanos. En la próxima parte estaremos tocando el tema político. Quédense con nosotros, enseguida estamos de regreso. Bueno, seguimos conversando acá en la entrevista Primera Emisión con Leocenis García, quien es el máximo representante de ProCiudadanos. Justamente quedamos en abordar el tema político. La oposición ya está hablando de las elecciones presidenciales del 2024, ¿no? Sí. Usted ha dicho que ahorita mismo la prioridad de ProCiudadanos no es escoger un candidato, sí, pero sí quisiera preguntarle, dentro de sus filas, ¿hay alguna persona, algún nombre que tenga ese perfil que podría medirse en la contienda del 2024? Harley, mira,
tú agarras a todos los precandidatos presidenciales, estamos a 2 años de las elecciones, sin embargo en Venezuela ya hay, no sé, creo que 30 precandidatos presidenciales. Tú los agarras a ellos y los miras, desde María Corina Machado hasta Henry Ramos, y prendes el televisor, bueno, tú eres muy joven, pero prendes el televisor en, no sé qué edad tendrías tú en el 2002. Apenas tengo 30 ahorita. Apenas tienes 30, entonces en el 2002 tenías ¿cuánto? Hay que sacar la cuenta ahí, soy malo con los números, por eso me dediqué al periodismo. Pero eras un niño. Pero tú prendes el televisor en el 2002, cuando el golpe de Estado, y miras la televisión y estaban los mismos. Leopoldo, Capriles, Julio Borges, Manuel Rosales, no sé quién, María Corina. Y ahora prendes el televisor en el 2022, 20 años después, y están los mismos que quieren ser candidatos. Primero, esa clase política está divorciada del país y no pueden llegar al poder porque ni siquiera en 20 años le han dicho, están metidos en un closet y no le dicen al país qué son. Porque yo, por ejemplo, soy un liberal, yo soy una persona de centro derecha. Yo no creo en el estatismo, no creo en el contubernio entre empresas privadas y el Estado, yo creo en la libre empresa, creo en la economía de libre mercado, creo en la propiedad privada, creo en la privatización de lo que no sirve, que en Venezuela es todo, desde la CanTV hasta Petróleos de Venezuela. Pero ellos no le dicen al país nada. Entonces, las discusiones del país, si se quiere llegar al poder, tienen que ser sobre las urgencias del país. Y yo no he visto ninguna encuesta que diga que la urgencia del país son elecciones. Las urgencias del país son económicas. La gente quiere saber sobre el encaje legal obligatorio, la gente quiere saber qué va a pasar, por ejemplo, con los 600 aviones que están paralizados en el aeropuerto porque no tienen el combustible a gas y muchos de esos aviones se utilizan para la fumigación de cultivos. Esas son las discusiones del país. Entonces, en ProCiudadanos no hay esa discusión del país. Lo único que compartimos en ProCiudadanos, tal como lo ha manifestado el diputado Timoteo Zambrano, es que en Venezuela debe haber un outsider, es decir, una mujer o hombre que no represente a esa clase política que lleva 20 años en el poder. Ahora, esto me lleva a preguntarle, ¿usted cree que se pueda lograr una candidatura unitaria? Porque si bien usted dice que todavía faltan 2 años, ¿no?, para este proceso electoral, pero es un proceso que está en puertas. Pero una candidatura unitaria, ¿para qué? Porque tú cuando ves todas las encuestas del país, por ejemplo, todos los líderes que aparecen en esas encuestas aparecen con niveles de rechazo iguales o mayores al actual presidente de la República. Dicho de otra forma, la gente no los quiere. Entonces, una candidatura unitaria, ¿sobre qué? Sobre el más querido entre los menos queridos, sobre el rechazo. Mira, en Colombia, que pasó lo mismo, surgió un outsider, un tipo que dijo, esta clase política es corrompida, esta clase política no sirve, son una partida de maleantes que nunca han trabajado. Y entonces llegó, para mí el fenómeno político en Colombia no es Petro, que llegó a ser presidente. Para mí el fenómeno político es un tipo que tenía 0% en las encuestas, que era un empresario de Bucaramanga y sacó 10.200.000 votos, que es... ¿cómo se llama este señor? Ahora, yo me pregunto, si está dentro de, tomando en cuenta la cultura del venezolano, ¿no? Si hay posibilidades, mejor dicho, de conseguir a esa persona que no represente a ninguna de estas caras visibles de la oposición. Sí, claro. ¿Y cómo se haría eso? ¿De qué forma? Eso se haría de una manera muy sencilla. Primero, los medios de comunicación tradicionales y los no tradicionales tienen un gran papel, que es permitir que otras voces se escuchen. Por allí hay mujeres, hombres, que andan discutiendo no quién es más simpático, ni quién se pone el mejor flu, o quién camina a la montaña y se toma un selfie, sino el proyecto de país. Por ejemplo, para mí es inconcebible, en lo personal, pero yo estoy inhabilitado políticamente, medirme con los representantes de la socialdemocracia. Porque ¿qué voy a discutir yo en una primaria con los representantes de la socialdemocracia? Que defienden el estatismo, que defienden la economía mixta, que defienden el contubernio entre el Estado y los privados, que defienden controles económicos. Yo no defiendo en eso. Yo defiendo una economía libre. Entonces yo creo que lo que se le tiene que permitir al país, que el país decida sobre el modelo. Ahora, ¿cuál es el gran problema de la oposición?
que el modelo, la oposición está metida en un closet y no dice qué defiende desde el punto de vista económico. Ya el gobierno se definió. A mí me cuesta en los últimos días criticar algunas medidas del gobierno porque son correctas, porque son medidas liberales. Y Venezuela es un paciente enfermo. Y es un paciente enfermo terminal, que necesita una quimioterapia para poder avanzar. Y esa quimioterapia se llama una receta liberal en lo económico, que quiere decir cero controles sobre la economía, cero controles sobre el dólar, privatizaciones, apertura económica. Algunas de esas las está intentando el gobierno de manera muy lenta, porque el presidente Maduro está haciendo su propia perestroika, su propio viraje dentro del gobierno. Usted ha repetido en diversas oportunidades que el diálogo es muy importante, Sí, claro. sin importar cuáles son las partes que se reúnen. Dentro de la oposición habrá un espacio para una mesa, y cuando hablo de la oposición me refiero a la plataforma unitaria y a partidos como ProCiudadanos, partidos como el MAS, partidos como COPEI o Acción Democrática, porque incluso recientemente Acción Democrática decía que envió un comunicado a la plataforma unitaria para sentarse a conversar, porque ellos sí están bien pendientes de este proceso electoral del 2024 y aún no habían recibido respuesta. Pero esta es una actitud que se repite desde hace mucho tiempo. Que esos políticos son unos borrachos peleándose una botella vacía, se detestan entre ellos, tienen sus intereses personales por encima de los intereses del país. Entonces yo veo irreconciliable esa postura. Ahora, lo que sí creo es que pueden haber actores internacionales que pueden ayudar a buscar una agenda común entre los diversos sectores de la oposición y el gobierno. Por eso en los últimos días yo he conversado con el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, que acaba de dar un viraje. Tú habrás leído el artículo último que publicó en redes sociales, que cuando tú le quitas toda lo limpias, queda una sola cosa: el llamado de Almagro a cohabitar, a convivir, a entenderse con el gobierno. Respecto a esto, me decía en el bloque anterior que conversó con el diputado Nicolás Maduro Guerra. Sí. ¿Cuál fue el feedback? ¿Cuál fue su respuesta? Bueno, no puedo revelar mucho, porque en estos temas de negociación siempre cualquier imprudencia puede echar atrás el camino andado. Lo que sí sé es que a través de Mimón Vargas y a través del diputado Nicolás Maduro Guerra, el presidente Maduro está muy informado de las conversaciones que yo he tenido con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, qué es lo que piensa el señor secretario general y además qué es lo que pienso yo que se debería empezar para empezar un proceso de acercamiento entre la OEA y Venezuela. Muy corto, se me está acabando el tiempo. Si nos pudiese precisar por lo menos dos de esos puntos que usted considera que son necesarios para ese acercamiento. Número uno, aceptar la realidad. Y la realidad es que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Eso para la OEA. Y número dos, para el gobierno, aceptar que no hay nadie con mayor influencia en el hemisferio que el doctor Luis Almagro. El secretario general de la OEA tiene en su teléfono el número de teléfono de todos los presidentes del mundo. Y aceptar que la legitimidad al gobierno de Venezuela no la va a dar Estados Unidos, la dan sus amigos del vecindario, y sus amigos del vecindario están en la Organización de Estados Americanos. Leocenes García, máximo representante de ProCiudadanos, nos acompañó el día de hoy en la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muy inteligente. Señores televidentes, ha sido un verdadero placer acompañarles. Yo soy Harry Monseguilemán y en la próxima parte viene lo mejor del arte y el espectáculo. Quédese con nosotros.